Gracias. Ok. Bueno, jóvenes, vamos entonces a seguir con este tema. Eh, sí, sé que según nuestras experiencias a veces puede ser difícil. Sin embargo, eh, yo siempre le he dado gracias a Dios que mm, por diferentes motivos de la vida me, me pidieron cuando yo era todavía bastante joven, apenas comenzaba en la escuela y bajo la tutoría del doctor Castillo, que me pidieron que tratara el tema sobre los cuidados al, al niño en fase terminal. Yo decía, ¿y por qué me piden esto? Y cada día de verdad que agradezco el que me lo hubiesen pedido, porque eso me permitió precisamente conocer los propios fantasmas que yo podía tener y prepararme para lo que es la vida misma. Y siempre, siempre, y eso sí, porque eran muchas de sus inquietudes que le formularon a la profesora Parada. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Yo siempre lo que sugiero ante cualquier situación es respiren, ¿okay? No se sientan impulsados a decir cualquier cosa. Cuando estamos en una situación difícil, siempre el silencio, el sosiego, nos permite entrar en contacto con nosotros mismos y como que surja esa, esa respuesta o esa acción que si nos dejamos llevar por nuestros impulsos, no necesariamente nos va a acompañar. Y luego ese otro hecho de la empatía es tan importante. Yo soy especialista en medicina crítica pediátrica y algo que hice hace demasiados años. Y yo me acuerdo que yo le cantaba a los niños, yo contra todas las normas metía siempre a las mamás a que estuvieran con sus bebés. Todavía no había estudiado nada de bioética, pero como yo tenía hijos, yo siempre lo que me decía es, yo quiero que si alguna vez me toca pasar por esto, que la enfermera y el médico que lo atienda haga lo mismo que yo estoy haciendo con estos niños. Y de verdad que eso inclusive a mí me ayudaba a, a que cuando yo llegaba a mi casa y veía a mis bebés, porque en ese momento eran bebés, mm, lo agradeciera por tenerlos ahí conmigo y no tener que verme en ese traje. Fíjense, nosotros eh, siempre nos han formado para dar cuidados, para atender, pero pocas veces nos detenemos a ubicarnos a quién le vamos a dar estos cuidados, a quién va a ser ese sujeto de nuestra intervención, para quién nos hemos formado. Y algo que tenemos que tener presente en todo momento es que todos nosotros tenemos algo de vulnerabilidad, pero cuando nos enfermamos, esa toma mayores dimensiones, proporciones dentro de nosotros mismos. Eso es algo que inclusive en determinadas circunstancias nos puede hasta obnubilar ante lo que debería ser nuestra actuación. Entonces, siempre, siempre va esa persona, y con más razón el que está enfermo, va a tener necesidades de nosotros, va a manifestar algún nivel de dependencia. Eh, en muchas ocasiones van a necesitar que podamos responder
a las necesidades que por sí mismos no pueden, o inclusive, ojo, a veces pueden, pero simple y llanamente es un llamado para que estemos cerca. Eh, Tenemos que cuidarnos de no ser nosotros eh, quienes les proporcionemos agresividades o abusos. Y una de las formas, a veces, de nosotros sin querer eh, actuar, digamos, y lesionar a la persona es cuando se miente, es cuando no se maneja la situación con la debida transparencia. De ahí la importancia de que la comunicación, que realmente de todos los tipos, nos permitan interpretar señales que las personas siempre nos va manifestar. Y saber que según la enfermedad, esta persona va a tener diferentes formas del déficit físico, mental, social o espiritual. Inclusive hay quien dice, oía la historia de Joel, de la persona que se declaraba ateo. Sí, pero hay personas que ustedes quizás lo han vivido, que sí, son muy ateos, pero de repente cuando ya están en las circunstancias, comienzan digamos, a expresar, a manifestar la búsqueda de alguna respuesta. Y entonces son esos aspectos que debemos de conocer, aceptar y quizás inclusive llegar a permitir que tengan una expresión libre. La siguiente, Gladys. Ahora, ¿qué sucede? A pesar de todo esto, cuando nosotros nos ubicamos en nuestras instituciones de salud, lamentablemente, ellas no fueron diseñadas, no han sido conceptualizadas a partir de la vulnerabilidad del ser humano. Mire, este es un tema cada vez para los arquitectos y para los ingenieros se está buscando más que los ambientes sean humanizados. Y yo siempre cuando me hablan, de, a mí me invitan para darles conferencias a arquitectos e ingenieros sobre lo que es la humanización de los centros asistenciales. Y lo primero que yo siempre arranco es, bueno, ¿qué es la humanización? Porque de repente como que lo consideramos obvio, pero resulta que cada, cada término debemos de tenerlo muy claro, qué, qué es lo que lo conforma, cuál es su conceptualización. Y cuando nosotros nos ubicamos en lo que es la humanización, qué es lo que implica que realmente yo me comporte como tal, y quizás veo el entorno en donde estoy trabajando, comience a cuestionarme realmente hasta dónde estos aspectos están siendo considerados. Cuando de repente mmm, mantenemos una serie de rutinas o de normas rígidas, como lo que nos decía María Isabel, que de repente, no, usted no puede ingresar a ver a su familiar solo en determinada hora, y particularmente cuando uno habla de áreas críticas, bueno, ¿y es que acaso sabemos que entonces el paciente solamente va a fallecer, se va a ir, es en el momento en que esté ahí? Por eso es que inclusive hoy en día cuando se habla de los diseños de las unidades de cuidados intensivos, los, ya los conceptos que se tenían para su construcción, su diseño, su organización, cuando se crearon las unidades de cuidados intensivos y que conformaron las pautas que guiaron a nivel mundial la creación de estas unidades, han ido modificándose porque precisamente ya se reconoce, se identifica perfectamente la necesidad de permitir, propiciar espacios para que todo este proceso se dé de la manera más cercana y que se permita desde el primer momento todo el proceso del duelo y que haya un cierre eh, lo más cercano a ese deber ser. Lamentablemente nuestras instituciones están diseñadas bajo unos modelos totalmente paternalistas y luego
ponemos dentro de los hospitales y dentro de los diferentes servicios de salud que los que deciden, los que controlan el ingreso y la salida de personas, no han recibido ninguna formación sobre cómo permitir que ciertos procesos tengan lugar. Yo recuerdo que hace unos cuantos años del Instituto IDEA nos invitaron precisamente porque comenzaron a escuchar que había muchas quejas de parte de los familiares con respecto a cómo ellos podían accesar a la información, de cómo se les informaba, de todas las trabas que tenían que sufrir para poder llegar a lo que era de su interés. Entonces, también no nos enseñan a comunicarnos, antes al contrario, en mucha de nuestra formación nos van diciendo mantenga distancia, tenga cuidado. Entonces, eso lo tenemos que revisar. Y ustedes lo pueden estar viendo, la diferencia de lo que fue el proceso de formación de muchos de ustedes cuando era pregrado, y entonces todo lo que nosotros estamos viendo aquí, en donde antes al contrario, la, la base para precisamente yo demostrar que respeto al otro, que lo valoro en su dignidad, es precisamente y está soportado en buena parte de cómo nos comportamos, de cómo somos capaces de comunicarnos. Entonces, cuidemos que nuestro entorno no sea precisamente el mayor impedimento para lograr que los momentos duros que tenemos que afrontar en la vida no sean agravados quizás por nuestras posturas institucionales o individuales. La siguiente, Gladys. Ahora, hay un concepto que para nosotros es fundamental y es qué es lo que buscamos. Casi siempre se habla de la salud, pero ya esas definiciones a nivel que se han dado de la Organización Mundial de la Salud, que han tratado de ir siendo revisadas, pero que seguimos pegados con esa relación con respecto a la ausencia de enfermedad, con respecto a una posición extrema entre lo que es el enfermo y lo que es el estar sano. Por eso es que ahora cada vez va tomando más peso el concepto de bienestar. Eh, y así lo expresa Briceño León, en donde él hace todo un análisis de la salud. Y él plantea entonces que cada uno de nosotros y el conjunto como sociedad, entonces tenemos que lograr un equilibrio entre lo que se aspira y entre lo que se logra. Entonces, a mí me gusta mucho el concepto de bienestar como el equilibrio, cómo yo logro el adecuarme, ajustarme a las condiciones que por diferentes motivos puedan estarme afectando. Pero tengo que partir también por reconocer que mis propias condiciones históricas como persona van a estar presentes en mi capacidad de adaptación a las situaciones adversas. Y que eso lo debemos también de reconocer, porque cuando nos decía Joel cómo actúo cuando el paciente se tira al piso, cómo actúo cuando se quieren desgarrar la vestimenta. Bueno, pero es que es la aceptación, porque cada uno va a responder de la manera según cómo lo formaron, según lo que aprendió y también según cómo haya aprendido y logrado en su vida manejar sus emociones. Y de repente, cuando vemos a alguien muy tranquilo, no necesariamente es que no le duele, no, es que cada quien va a manifestar según su propia historia. La siguiente. Aquí entonces entramos en el campo de la tanatología. Eh, Hablar de la tanatología tiene una, digamos, una connotación, una visión que tiene que ser visto también desde el enfoque de la complejidad, de la interdisciplinariedad, en donde para lograr la satisfacción de las necesidades de la persona y de la familia,
que están en ese proceso, son muchos los que tienen que intervenir. Por eso es que la tanatología se le conoce como así, cuando se habla, digamos, como tal como la definió eh, Elías, ni lo voy a pronunciar, Meshnikov, cuando él habla que es la ciencia de la muerte. Fíjense que eso es a comienzos del siglo pasado. Pero este concepto de la tanatología ha ido evolucionando. Entonces, también ha ido traduciéndose y evidenciándose en nuestra vida cotidiana, en nuestro actuar como sociedad. Y tenemos que a partir de los años 30, por el mismo avance de la medicina, la muerte comenzó a verse y a tratarse dentro de los hospitales. En los años 50 esto se profundizó mucho más. Fíjese que para los años 60, en un estudio que se realizó en Inglaterra, solo en el 25% de los procesos de fallecimiento, la familia tenía posibilidades de intervenir. Y entonces, eh, lamentablemente, la muerte se ha convertido en un proceso tecnificado que se le ha prestado poco o poca importancia y que ha ido, digamos, quedando como que cada quien lo maneje como mejor le se vaya pudiendo. La siguiente, Gladys. Ok. Es entonces a mediados del siglo pasado cuando comienzan a buscarse nuevos enfoques, nuevas visiones. Aquí a Isabel y a Eichler, quienes comenzaron a darle otro enfoque a la tanatología. Y este es el que precisamente se ha ido creciendo, se le ha ido estudiando más y el cual, digamos, nos va a servir en buena parte de referencia. Entonces ya se le ve como la ciencia encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte. Sí, porque todos los procesos que se dan dentro, procesos integrales globales que se dan alrededor de esto, tienen que ser conocidos y valorados en su verdadera dimensión. La siguiente. Fíjense, todo enfermo tiene necesidades. Siempre tendríamos que verlo desde el enfoque físico, psicológico, social y espiritual. Pero hay una diferencia entre lo que está en la primera columna y lo que está en la segunda columna, o bueno, en la segunda y en la tercera. Fíjense que cuál es la diferencia desde el punto de vista físico, que en el enfermo que tiene probabilidades de recuperación, se lucha por esa recuperación, es en donde se vale todo el esfuerzo terapéutico. Pero en el enfermo terminal, entonces ya desde el punto de vista de lo físico, es fundamental el alivio de todos los síntomas. Ya nos hablaba Marisabel de todas estas escalas que son útiles y que inclusive uno de ustedes le colocó el nombre de una de esas escalas. También están las escalas para evaluar los niveles de dependencia. Hay varias. Entonces, pero lo importante es que tenemos que reconocer que desde el punto de vista físico, un enfermo terminal, todas sus manifestaciones desde el punto de vista fisiológico, orgánica, son contradictorias, son variables, que si no estamos preparados, si nosotros no orientamos a la familia para que las reconozcan en su verdadera dimensión, pueden sentirse abrumados. Entonces, la importancia de que haya una respuesta a, a estos cambios es tan importante que sí que sabemos que aquí en este país existe una gran deuda. Pero el hecho de que un paciente, el familiar te diga, pero es que lleva 2 días que no quiere deglutir y que nuestra respuesta no puede ser, así, eso es normal. No,
tenemos que permitirle, orientarlos, asesorarlos para que ellos puedan hacer algo. Hay medidas que buscan el alivio, que son muy sencillas, que no son agresivas ni tan invasivas y que van a propiciar un bienestar y al familiar la satisfacción, la seguridad de que están haciendo lo mejor por su ser querido. Desde el punto de vista psicológico, social y espiritual, el tipo de necesidades siempre será el mismo. Lo importante es que no lo olvidemos, que lo tengamos presente. Ya vamos a ver más adelante, porque de repente uno dice, fíjese, desde el punto de vista psicológico, dar seguridad. Ay, ¿cómo se come eso? Comprender, ya nos habló mucho María Isabel. ¿Cómo reforzar el autoestima? Bueno, desde el momento que les permitimos que manifiesten. Qué importante este paciente que nos decía también María Isabel, que vivió la experiencia a la hermana. Es que yo no quiero que de esto le quede compartirlo con fulana. Bueno, lo mejor es porque ya esa persona tiene su vida resuelta. Entonces, el todavía sentirse en la posibilidad de opinar, de decidir, eso es un elemento muy importante para su autoestima. Desde el punto de vista la aceptación, la pertenencia, algo muy duro que expresan siempre los autores y que uno lo ha visto, es que a veces no se ha terminado de ir la persona y ya la comenzamos a sacar de nuestros planes de vida, más que todo cuando vienen de procesos largos y que ya nos van advirtiendo y nosotros lo vamos percibiendo que el fin ya está cerca. Entonces, es cuestión de siempre procurar la incorporación, darle la garantía, que esa persona tenga la certeza que jamás va a estar abandonado. Es quizás aquí una de las cosas tan duras que significa en nuestra realidad asistencial que una persona muera en un hospital, porque pareciera, y eso es una situación que a mí me conmueve, me mueve demasiado el piso, cuando uno ve que entonces ya no los bañan, porque Joel decía, bueno, que yo puedo, pero es que qué importante. Uno ha sabido casos eh, de personas, me ha tocado ayudar en muchos casos, pacientes que están hospitalizados en una clínica y cuando ya no hay cómo mantenerlos en la clínica, ya no hay recursos, ya no hay. Entonces, o se decide trasladarlos a la casa o a un hospital. Y, oye, cuando se le va, cuando uno observa a la persona cómo está, las evidencias, porque no, eso no es presunción, no las evidencias de que quién sabe cuántos días sin habernos bañado, cuánto duró el pañal o el campo que tenían puesto para que no se ensuciara la cama, etcétera. Son situaciones que uno dice, Dios, ¿por qué pareciera? O sea, a veces, y fíjense que esto no lo podría explicar muy bien la psicóloga, ¿okay? ¿A qué le estamos teniendo? ¿A qué estamos evadiendo? Que no nos queremos acercar a la persona que está en ese trance. Por eso es que a mí me da tanta, me revuelca todo y me niego a que se diga lo de cuidados mínimos. Jamás serían cuidados mínimos. Es distinto cuidados paliativos, que ya los vamos a ver, o cuidados ajustados a sus necesidades, que dejar a un paciente totalmente abandonado. Y lo desde el punto de vista espiritual, igual, no importa que no sean nuestras creencias. Para mí esto fue una de mis primeras experiencias, me remonto a comienzos de los años 90, me tocó ir a un congreso de medicina crítica en España, era un congreso mundial. Y había una sección de bioética y uno de los puntos que se discutieron era que en un hospital de Miami había un paciente que los familiares pidieron en una UCI, pidieron que se realizara todo un ritual de tipo vudú. Cuando yo oí eso, mi reacción fue imposible, ¿cómo? Y resulta que, bueno, cuando vimos la experiencia, que sí se hizo, que tuvo que realizarse una serie de ajustes, pero si eso es lo que le trae
paz, tranquilidad a la persona, ¿por qué no lo vamos a hacer? A mí siempre los estudiantes del posgrado de nefrología me dicen, profe, pero es que a veces el paciente me pide que él quiere, cuando ya está a punto de fallecer, lo permiten, que le permitan acostarse en el piso. Entonces uno le dice, bueno, pero garantízale ciertas condiciones y si eso le trae, si eso le va a dar tranquilidad, ¿cuál es el problema? Y eso tiene toda una, digamos, una explicación, pero que bueno, que no viene. Entonces, indistintamente que yo no practique, que me parezca algo exagerado, todo eso es válido. Vale. Gracias, Gladys. La siguiente. Ahora, nosotros lo que sí tenemos que tener presente, y en eso es lo que estamos trabajando en la actualidad y que deberíamos ir, eh, digamos, progresando, es en que nosotros tenemos que hacer un equilibrio y hasta tener confianza en nosotros mismos, de ser capaces de llevar a ese equilibrio entre lo que es todo el avance tecnológico, pero también ese otro avance del mismo crecimiento en la medida que nosotros respondemos a las necesidades del paciente, no a nuestras necesidades, sino a las de él, a ser capaces de trascender y asumir el reto realmente de lo que es una muerte natural, sin agresividad. Entonces, ni resignarnos a una postura clásica, que no hay nada que hacer, como tampoco a creernos dioses y que todo puede ser vencido con el desarrollo biotecnológico del momento, porque entonces estaríamos cayendo seguramente en lo que es un encarnizamiento. La siguiente. Nosotros tenemos que, para lograr realmente esta muerte natural o una muerte dulce o una muerte digna, como la querramos llamar, una armonía entre lo tecnocientífico y lo que desde el punto de vista público estamos logrando. Y aquí es quizás una de las grandes deficiencias que nosotros tenemos en nuestro sistema de salud, que no voy a entrar mucho porque después vamos a tener esa materia. Pero lo que sí es importante es que las condiciones nos permitan este gran equilibrio. La siguiente. Entonces, fíjese, ¿qué dice Pablo López López cuando habla de una buena muerte? Entonces, él plantea esa relación tan importante que se da en el proceso de aceptación, eso desde el punto de vista de lo individual. En la misma medida que yo he podido tener una buena vida, una vida en donde he podido ejercer la autonomía, realización, también me va a ser más fácil eh, manejarme en este proceso de la buena muerte. Yo recuerdo siempre, Marisabel, ella se reirá porque ella siempre cuando apenas comenzábamos a conocernos, que ella me decía, ay, mi flaca, pero es que a ti te tienen que haber amado mucho, porque tú te manejas en el campo, y yo le digo, sí, sí, fui, soy y espero seguir siendo amada como para lograr precisamente responder y manejar adecuadamente todo lo que la vida nos va dando. Y que ojalá que en ese balance, un poema de Rilke, que no lo copié aquí, pero que ojalá que en ese balance la experiencia del amor sea mayor que el de la incertidumbre o el de la pesadumbre. La siguiente. Ahora nosotros, Juan, como profesionales del área de la salud, tenemos que saber muy bien diferenciar cuándo vamos a curar y cuándo vamos a cuidar. En la columna de la derecha, ustedes ven los elementos a considerar para que realmente logremos ese proceso del cuidado. Entonces, es ver a la persona como un todo, es realmente identificar a la persona como el que sufre, como el que realmente va a ser el, el sujeto de mi atención. Realmente cuidarnos
de tener esas virtudes y esas virtudes, actitudes que realmente nos humanizan, que no nos comportemos de manera defensiva o tal como aquí se impone. No, no, porque parte de esa, precisamente un elemento fundamental de la humanización es que nosotros somos capaces de, y somos responsables de los actos que asumimos. Saber que el equipo interdisciplinario es fundamental y lejos de ver a la familia como un elemento distorsionador, al contrario, verlo como nuestros aliados e incorporarlos en todo el proceso. La siguiente. Hay una frase de Gómez Sánchez Marcos que me encanta, porque a veces uno dice, ajá, pero ¿qué hago? Me es difícil. No, ya va, siempre, siempre podemos hacer. Podemos, si se puede curar, se cura. Si no se puede curar, se alivia. Y si no se puede aliviar, se consuela. Pero siempre, siempre podemos hacer algo. Y si no sabemos cómo hacerlo, pues preguntamos. Me encantaban las preguntas que aquí se hacían, los planteamientos que se presentaron, porque precisamente nos van permitiendo encontrar experiencias de vida que nos van preparando para dar esas respuestas adecuadas el día que nos toque. La siguiente. Y fíjese, aquí es algo muy importante. Algunos dirán, oye, pero yo me equivoqué tantas veces. No, no importa. Y eso es algo que yo aprendí de Elizabeth Kubler-Ross. Personalmente, bueno, todos hemos tenido muchas pérdidas, pero yo tuve una de las primeras más fuertes para mí fue mi hermano. Y yo me negaba a dejarlo que él se muriese, ¿ok? Y yo peleaba con él cuando él no quería dejarse bañar, yo peleaba cuando él no quería comer, él simplemente no quería, ya llegó un momento en que ya no quería. Y bueno, cuando él fallece, yo me quedo con mis cargas, digo, Dios mío, yo que tanto peleé con él y no tuve no se lo acepté en su realidad, ¿no? Y bueno, porque yo lo tenía ahí guardadito como en una cajita del cofre por ahí, donde no le prestaba mucho, pero esas cajitas que de vez en cuando aparecen. Y un día leyéndome a Elizabeth Kubler-Ross, ella dice, eh, haces más o menos el ejercicio que nos enseñó Marisabel, pero que a veces necesitamos como que hacerlo, practicarlo de verdad. Y ella decía, siéntate en un momento y pon la silla y lo sientas a él ahí. Y tú le expresas por qué fue por qué peleaste con él. Y yo sí, yo un día lo senté frente a mí y le dije, tú sabes que era por amor, comprendo ahora que no debía haber peleado contigo, que tenías derecho a estar agotado. Pero ya sabes que no era porque no te quisiera, era al contrario, era mi egoísmo de no dejarte ir. Eso a mí me quitó un peso tan grande, ¿ok? Más adelante lo hice cuando también acepté que la persona se tenía que ir y que le di gracias por haberme acompañado tantos años. Y esto es algo que se los dejo ahí como mi experiencia. Eh, Cuando alguien, porque de estos temas siempre estoy hablando, me ha tocado apoyar a familias y respetando siempre la participación del psicólogo y termino refiriéndoselo siempre a Marisabel, pero siempre cuando la persona lo busca a uno y dice, pero es que yo tengo el gran dolor de esto y esto, uno les plantea esta orientación y siempre, siempre eh, he encontrado el feedback, el agradecimiento por haberles permitido cerrar ese proceso. Fíjese, nosotros tenemos diferentes posturas ante la vida, ¿ok? Podemos ser el que se apega directamente a que esto fue lo que yo aprendí, a mí me enseñaron fue uh, para curar, a mí no me enseñaron a atender la muerte, a mí no me enseñaron a actuar, no, pero tenemos también la otra postura, que es la de hacer una combinación
entre todo lo tecnológico, lo científico, pero sin olvidar lo humano. Y básicamente reconocernos a nosotros mismos como alguien que puede fallar, como alguien que no siempre va a tener la respuesta, y por eso siempre, siempre recomiendo eh, que guardemos silencio. Algunos de ustedes expresaban frases que es verdad, cuando uno ha pasado por esos momentos, son muy duros. De repente uno está en pleno proceso del dolor más grande y alguien te pregunta y no te diste cuenta. Y casi que uno se provoca levantarse así como la película de voy a decir una barbaridad, del exorcista, que casi que yo volteaba la cabeza como la niña exorcizada para decirle, ¿qué me estás diciendo? Que fui, no sé, que no estuve atenta. O sea, son esas frases, ¿no? Que, o cómo se dio, qué pasó. Digo, no, no, quizás ese no es el momento de, eh, digamos, de revivir. Ese es un proceso que se tiene que hacer muy, muy de manera personal. Es esa frase que nos enseñaba Marisabel cuando planteaba de el, si no me acuerdo, Marisabel, que me encanta cuando tú la mencionas, que es la de, que es esa percepción, aquí está, la unimicidad. O sea, es esa situación que nunca podremos expresar eh, todo lo que estamos sintiendo. Y aún siendo la misma familia, cada uno tendrá su propio proceso. La siguiente. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, sí, tenemos que saber que todo esto va a existir. No para pegarnos a él, sino para saber reconocer hacia dónde se va a orientar nuestra intervención, nuestro apoyo, en qué momento tenemos que pedir. Y eso es algo por lo menos muy importante para los profesionales de enfermería, porque es él, este profesional, el que permanece las 24 horas. Entonces, ojalá que en la entrega y recibo de un turno digan, la persona no durmió anoche, está muy angustiada, esa persona. Entonces, ¿por qué? Porque eso ya nos va diciendo que tenemos que buscar la interconsulta, ya eso nos está diciendo que tenemos que brindarle un espacio para dialogar, etcétera. E igualmente con el dolor. Mire, nosotros hicimos un estudio ya hace unos cuantos años de si existía alguna relación entre la administración del dolor y la administración de analgesia. Y la cosa más terrible fue que la administración de la analgesia era al azar, no se daba de acuerdo a las necesidades y a lo que nosotros podíamos prever que el paciente iba a necesitar. Entonces, hoy en día, y claro, con Fabio él no nos los presentó, pero una de las cosas que nos plantea Fabio muy bien es que una de las maneras de ver cómo se están dando la calidad del proceso del morir es la administración de morfina. Y resulta que en eso en nuestro país estamos raspados. Y a mí me da mucho dolor cuando mis colegas, las enfermeras, y que uno le dice, mire, el paciente se está quejando de dolor. Dice, pero es que no le toca, le faltan 2 horas. Ya va, ¿ok? O a veces frases muy duras, como, bueno, tienes dolor, pero estás vivo. No, ya va. O sea, esa no es para nada, esa es la idea. Y menos cuando estamos hablando de una muerte dulce, de un buen morir, etcétera. La siguiente, ¿cuál es nuestra meta? Que haya un equilibrio entre una calidad de vida y el confort al final de esta vida. Por eso es que cuando se habla de cuidados paliativos, el gran peso es en esa calidad. Por eso es la importancia de que la persona esté cómodo, confortable, que no tenga dolor, que tenga interacciones valiosas y saber muy bien que yo respeto la vida, pero también acepto que la muerte es algo inevitable. La siguiente. Ahora, ¿qué tenemos que considerar?
porque bueno, sí, nuestro trabajo no es, siempre nos enfrenta a situaciones diversas. Entonces, por un lado, vamos a ser expertos actualizados en el manejo de las diferentes terapéuticas, pero también tenemos que reconocer que cada una de ellas tiene un efecto adverso y siempre buscar este equilibrio entre el beneficio y el malestar, el sufrimiento que él pueda tener. Esto nos puede ayudar en muchas ocasiones. Eh, Hemos vivido experiencias inclusive con personas que han egresado de nuestra maestría, en donde eh, un paciente con un cáncer en una fase ya terminal e insistía en volverle a hacer una cirugía. Y resulta que Fabio, y fue Fabio quien le pregunta a su colega médico, le dice, ¿quién te va a dar la anestesia? Y usted habló con la señora y la señora le dijo qué quiere y la señora decía, yo me quiero ir a mi casa. Cuando quizás cuál fue el gran papel que realizó en ese momento Fabio, cuando hizo que el cirujano que estaba luchando porque había sido su médico tratante de toda la vida de esa persona, porque para él estaba haciendo algo muy duro dejarla ir. Entonces, porque él la estaba viendo ya no como el proceso que era inevitable, sino como un fracaso. Y esa frase de Fabio lo ubicó y permitió que la señora saliera y que falleciera como 2, 3 días después, rodeada de sus seres queridos. Entonces, otra de las dicotomías que tenemos que manejarnos es eh, hasta dónde es preservar la vida y cuidarnos, eso ya lo vieron con María Antonieta, con lo que es un tratamiento sutil, lo que es el encarnizamiento terapéutico. Entonces, siempre hacer este balance y saber reconocer muy bien y darle el mayor peso en este momento a las necesidades de la persona que está en ese momento y repito, sin dejar a la familia, porque ellos también están en el mismo proceso de pérdida. Cada uno lo vive a su manera, pero es un proceso que tiene que ser abordado en conjunto. La siguiente. Ahora, tenemos que comenzar por reconocer que somos seres mortales. La muerte no es nuestra enemiga, ¿ok? No la podemos considerar el fracaso de nuestros esfuerzos. ¿Cuándo es enemiga? Cuando ocurre prematuramente, cuando ocurre por un error, cuando se produce con sufrimiento. Solo en esos casos es nuestra enemiga. Pero cuando es algo que viene como parte de un proceso, no tenemos que verla como contra la cual tenemos que luchar de manera encarnizada. La siguiente. Entonces caemos a un término que se llama la muerte con dignidad. Diría Fabio siguiendo la escuela de algunos, eso no existe. Pero bueno, por eso le digo, la llaman muerte con dignidad, muerte dulce. Entonces, ¿qué necesitamos garantizar? Ya se los he ido mencionando, las condiciones higiénicas, las condiciones generales. Si la persona tiene hambre, bueno, que pueda comer lo que quiere, lo que realmente, como ellos dicen, pero es que yo lo que quiero a veces pido un cafecito y le decimos, no, usted no puede tomar café o ya pasó la hora del café, sin dolor, con el menor sufrimiento. Mire, el manejo del sufrimiento en un paciente en fase terminal es tan complejo que de ahí la importancia de que la interacción, la comunicación sea muy estrecha para poder realmente eh, identificar y orientar nuestros cuidados a lo que a esa persona realmente le trae satisfacción y le da alivio, ¿ok? Acompañamiento con interlocutores que aborden sus temas. Yo no sé si muchas veces uno oye cuando ya están en esa fase que de repente un hijo, así como que ya agotado, le dice de repente a la mamá, ya me contaste eso. No, pero es que posiblemente esa historia es la que más la reconforta, es la que le recuerda eso tan valioso que realizó esa persona. Entonces, eso es algo
que sí, eso es lo que él necesita, entonces claro, tenemos que prepararnos para poder dar lo que nos están pidiendo. Con la ayuda espiritual de la preferencia, en paz con sus seres queridos, sin exageración de la terapéutica. Decía, nos daba María Isabel algunos ejemplos de cómo el proceso del morir en muchas ocasiones nos permite inclusive reconciliarnos entre nosotros mismos. Hay un libro que si lo quieren se los comparto con todo gusto, que es Una muerte muy dulce, de Simone de Beauvoir. No se los voy a espolear aquí de ninguna manera. El que lo quiera, pídalo, que lo tengo digitalizado, pero realmente es un gran ejemplo eh, de cómo se puede uno transformar, crecer, aún en las situaciones más adversas. La siguiente, Gladys. Y entonces entramos a qué son los cuidados paliativos. Fíjense, son aquellos los que buscan la manera de abordar de la manera más integral, completa, todos los problemas que tiene una persona. Fíjense que los cuidados paliativos, ya no los decía Fabio, no son solamente para el que está en fase terminal, también pueden ser aplicados, y esta es la nueva visiones de los cuidados paliativos, en aquellos trances que nos ocasionan una percepción de gran pérdida. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Brindar con todos los recursos, y de ahí que esto tiene que ser interdisciplinario para poder responder a las necesidades somáticas, psíquicas, sociales y espirituales. La deuda de nuestro país con esta situación de los cuidados paliativos es tal que, a manera de ejemplo, y siempre lo he dicho en la Facultad de Medicina, de las pocas instituciones que ofrecen posgrado en cuidados intensivos, solo aceptan médicos. Y esa es la gran incongruencia. Imposible hablar de cuidados paliativos si no se hacen de una manera interdisciplinaria. La siguiente. Entonces, ¿qué nos causa sufrimiento? Bueno, y Sauder habla de un dolor total. Bueno, es que tenemos que cuidar lo social, lo psíquico, lo físico, hasta lo burocrático. Eso del horario para visitar a los familiares. Eso de que el baño solo se realiza a las 7 de la mañana sin considerar si esa persona ya no tiene posibilidades para una termorregulación, etcétera. Eso genera mucho disconfort. Lo económico, lo espiritual, todo esto van a ser elementos que tenemos que considerar para evitar precisamente el sufrimiento. La siguiente, ¿qué tenemos que cuidar desde el punto de vista ético? El manejo de la verdad. Aliviar el sufrimiento en todo momento, ser racionales en la terapéutica, fomentar la independencia, la creación, lo que a veces una persona logra hacer cuando ya se sabe que se va de este planeta, de este nivel, es algo que quizás en otro momento no se atrevió a manifestar porque le daba temor a la crítica, por lo que fuera. Y entonces se tienen creaciones artísticas tan hermosas que han salido en este momento en donde uno ya sabe que se va, o cuando se siente amenazado, porque igualito pasa cuando una persona ve amenazado su proyecto de vida. Entonces, más bien permitirle que expresen todo lo que sienten. Hay un escrito que yo leí hace muchos años y que lo debo conservar con mucho cariño, que se llama El jarrón azul, que fue lo que escribe la mamá del director de música de orquesta, no me voy a acordar el nombre, del poeta, no me voy a acordar. Y ella le escribe, eh, este director de música, su papá, que era el esposo de esta señora, muere cuando él todavía es muy joven.
y ella decide relatarle cómo ella eh, recordaba al poeta Rugeles, me acordé. Y resulta que es un libro tan dulce, es tan especial, porque, yo iba leyendo y decía, ¿y por qué el jarrón azul? Y ya uno leyendo termina entendiendo por qué ese jarrón azul. Y fue esa expresión de amor y transmisión al hijo de lo que él quizás no había tenido posibilidades de vivir, de conocer. Y entonces tenemos que estar preparados para eh, enseñar al familiar y nosotros ser acompañantes calificados. La siguiente. Ahora, cuando se habla de un acompañante calificado, ¿qué es eso? ¿Que necesito una certificación de que yo sé acompañar? No, es conocer cuáles son los aspectos que con mi actuar, con mis actitudes, voy a ayudar a que la persona realmente sienta una esperanza. Y fíjese que aquí voy a hacer la aclaratoria. A mí me causa mucha inquietud cuando a veces, y yo lo viví mucho en terapia intensiva pediátrica, porque esa es mi área, que a veces las enfermeras, los médicos, para querer acompañar al familiar, le daban, le decían frases que uno decía, pero ¿por qué se lo estás diciendo? Le decía, rece, rece, que se han visto casos. Mire, pídale a Dios. Y uno decía, wow, ¿qué es esto? Entonces, son cuestiones que no tenemos, y fíjense que tiene mucho que ver con lo que es la veracidad. Pero ¿cómo hacemos sentir realmente la esperanza al otro? Es la esperanza que no va a ser abandonado, es la esperanza del acompañamiento, que no va a sufrir, es la esperanza de que siempre va a estar con alguien y que si desea ese trance hacerlo acompañado, lo va a lograr. Lo siguiente. Y de ahí lo delicado cuando en nuestras instituciones colocan al paciente que ya va a fallecer, lo ponen como que en el último rincón. ¡Wow! Bueno, solo que vayas a permitir que el familiar esté ahí, pero uno pendiente, acompañando y supliendo todo aquello que el familiar no puede dar. Por eso es que la familia es tan importante, ¿ok? Pero entonces, más que la unidad de funcionamiento social, tenemos que saber que ella es la que conoce lo que para esa persona es significativo. De ahí que se necesita que participen activamente, que no lo veamos como un contrario que me genera más trabajo, sino antes al contrario, que forma parte de este equipo. Y de ahí que ella también está sufriendo y tenemos que informarlo, apoyarla, orientarlo. Y más bien estimular ese rol de los diferentes miembros de la familia. Y esto es algo que inclusive a veces para los familiares es difícil, pero uno los puede acompañar, por lo menos cuando es que el proceso se esté dando en la casa. A veces no saben organizarse, uno los puede ayudar, ya va un momentico. ¿Cuántos son ustedes? Son 7. Mire, puede estar uno cada uno, qué es lo que te afecta más, y uno ayudarlos a que ese proceso se lleve de la mejor manera. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar también al cuidador, porque más de una vez uno ha dicho, Dios mío, se va a ir primero el familiar que el que está en la fase terminal. Entonces, también en esto es muy importante que estemos pendientes, apoyando y asesorando. Esto es algo que se ve muy bien en otros países, en donde inclusive se establecen sistemas para lograr el apoyo de miembros de la comunidad, en donde existen llamadas, el sistema de llamados, y hay respuestas inmediatamente, y si hace falta se traslada a un profesional para terminar digamos, para darle el soporte que está reclamando. El siguiente. Ahora, ante la posibilidad, ¿dónde será el proceso de morir? ¿En el hospital o en el hogar? Siempre, siempre cabe pensarse que el hogar tendrá de manera natural muchas mejores condiciones
comenzando por la familia, porque es el entorno que reconoce, pero tenemos que verlo también con todo lo que tener a un paciente en una fase terminal en la casa, ¿ok? Porque así como el paciente tiene miedo al abandono, al no saber, a la incertidumbre, la familia también tiene temores, se puede sentir muy sobrecargada si no hay de verdad una organización interna en la familia y desde los grupos de apoyo para que pueda llevar esa situación de la mejor manera. Ocasiona muchos gastos y de ahí la importancia entonces que tiene que haber muy bien establecidos los sistemas profesionales y sociales de apoyo para la familia que está en esta situación. Se requiere de un manejo muy fluido, muy adecuado de la información, estimular el voluntariado y garantizar que el apoyo se está dando como es. Aquí viene esta frase de este poema de Amado Nervo, que ojalá que esto sea el reflejo del final de nuestra vida, cuando dice, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Amé, fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Pero esa paz tenemos que lograrla con una organización que permita que esto realmente se logre. La siguiente. Para trabajar en esta área, necesitamos de características que ya habló perfectamente Marisabel y que, bueno, se van formando, vamos aprendiendo a cómo operativizarlas, porque a veces queremos y nos podemos sentir conmovidos, pero no necesariamente sabemos dar la respuesta. Me encantaron por eso los ejemplos que dio Marisabel, porque son realmente la manera de operativizar todo esto que aquí estamos conversando. Y aquí viene otro poema de Gieco, que luego fue interpretado por Mecano, eh, donde dice, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre sin haber hecho lo suficiente. ¿Se acuerdan? Esa canción es realmente algo que nos lleva a reflexionar que tenemos que prepararnos para realmente poder dar al necesitado lo que él quiera en el momento oportuno y en la medida que él lo requiera. La siguiente, la anterior. Esta es una imagen que me gusta mucho, que representa lo que sería la casa de los cuidados paliativos. Fíjense, las bases parten de la aceptación, de la afirmación con lo que comenzó Marisabel, ¿ok? Que es la muerte para cada uno de nosotros. Pero que necesariamente tenemos que reconocer que hay que aliviar los síntomas, porque no basta con que yo esté ahí cerca, pero que no sea capaz, que no tenga cómo aliviar los síntomas, que el trabajo tiene que ser en equipo y que debe de tenerse una organización que garantice el apoyo psicológico y social. Pero entonces todo esto muy bien armonizado con flexibilidad y respeto fundamentalmente, y adornado con creatividad y belleza. La película Quédate a mi lado, que fue una de las que le anotamos eh, cuando le presentamos la programación, es quizás un buen ejemplo eh, de lo que es ese proceso ideal y que quizás muchos de nosotros quisiésemos que estuviese, digamos, caracterizado en el final de nuestros días. La siguiente. Y esta frase de Dunstan que me parece fabulosa,
El éxito de los cuidados no debe ser medido solamente por las estadísticas de sobrevida. Por eso es que la muerte no es nuestro enemigo. Debe medirse por la calidad de vidas preservadas o restringidas y por la calidad del morir de aquellos cuyo curso fue la muerte, así como también por la de las interrelaciones humanas que se dan en cada muerte. Y ya por último, la siguiente, esta frase de Sauder, precisamente una de las personas que, digamos, de los pioneros y que ha escrito tanto sobre cuidados paliativos y el proceso del morir, que dice, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras. Chévere, gracias. Así hemos terminado.